Hola a todos y todas. Vamos a realizar un proyecto de una línea subterránea de alta tensión mediante el módulo Instalación y Urbanización que incorpora el programa de Melee. Utilizaremos los conceptos que hemos aprendido en el último tutorial y además aprenderemos a insertar una imagen de fondo. Una vez que entramos en este módulo, la primera pestaña que nos aparece es Configuración. Pulsaremos en Nueva y luego en Archivo pulsaremos aquí. Ya nos da la opción de cargar imagen de fondo. Podemos importar la imagen de fondo con distintos tipos de formatos, como por ejemplo un formato AutoCAD, pero nosotros importaremos la imagen con un formato JPG. ¿Cómo obtenemos esta imagen? Pues bien, nosotros tendremos la imagen mediante el programa Google Earth Pro. Aquí vemos una vista aérea de la ciudad de Cádiz, en concreto de la zona donde se encuentra el Estadio Ramón de Carranza. En la asignatura de líneas y redes, un compañero y yo realizamos el proyecto de la línea subterránea que abastece a este estadio. En concreto, esta línea parte de la subestación de Puntales, hace un determinado recorrido y luego abastece a 5 centros de transformación que se encuentran en esta zona. Nosotros realizaremos este proyecto con el programa de Melee. Antes que nada, para obtener la imagen, pulsaremos la tecla N para orientar la imagen en el mapa y luego la tecla U para colocarlo en el plano horizontal. Aquí centraremos la imagen, que será la que vamos a utilizar en DML. Esta yo creo que nos puede servir, esta en concreto. Aquí centramos un poco y luego le daremos a archivo, a guardar, guardar imagen y aquí pulsaremos opciones de mapa para hacer una serie de modificaciones, quitaremos título y descripción, la leyenda en el caso que estuviera activa la desactivaremos y dejaremos escala y brújula. La resolución dejaremos la actual porque con las pruebas que he hecho le viene bien a DML y guardaremos la imagen. La imagen la guardaré en el escritorio como proyecto Cádiz. Ya podemos cerrar este programa y volvemos al módulo Instalación y Urbanización. Pulsaremos Nueva, Archivo, como hemos dicho anteriormente, cambiaremos el formato JPG y ya insertamos esta imagen. Aceptamos y aquí ya podemos ver la imagen de Google Earth. Vamos a realizar una prueba porque es importante tener la imagen a escala. Nos iremos a red de alta y vamos a hacer una medición. Y en concreto vamos a hacer la medición gracias a la escala que hemos dejado en el Google Earth. Si esto estuviera a escala, nos daría la medida 300 metros y vamos a comprobar si es así o no. Entonces, para hacer esta medida, nos acercaremos todo lo posible para ser precisos. Pulsamos un punto, por ejemplo, un punto de conexión a red de alta. Nos colocamos en un punto intermedio. Aquí, por ejemplo, nos vamos a este punto intermedio aquí exactamente, y nos da una longitud de 347 metros. Por tanto, esta longitud no es la que debería tener, debería medir 300 metros. Aplicaremos, por tanto, un factor de escala. Dividiremos 300 entre 347 metros y nos da un factor de escala de 0,86. Lo que vamos a hacer ahora será borrar este punto que hemos creado aquí para que no nos dé problemas luego. Nos vamos a ir a Configuración, editamos y ahora aplicaremos el factor de escala al ancho y al alto. Entonces multiplicamos factor de escala por 1123 y nos sale 970,8934. Y ahora lo vamos a aplicar al alto. El factor de escala por 632 nos sale 542,0535. 535, vamos a poner un par de decimales más. 0,535,43. Aceptamos. Y ya en teoría tenemos la imagen a escala. Vamos a volver a red alta para hacer una pequeña comprobación. Nos acercamos otra vez todo lo que podamos y vamos a medir. En el caso que la medida sea de 300 metros, pues ya tendremos el mapa a escala. Pulsamos aquí en un punto intermedio y aquí prácticamente en un punto intermedio y ya nos sale la longitud, como veis, de 300 metros. Por tanto, ya tenemos la imagen a escala. Borramos este punto, cambiamos la perspectiva para verlo de otra forma y ya podemos comenzar a realizar el proyecto. En primer lugar, voy a enseñaros un documento donde vienen recogidos los principales datos de partida del mismo. Estos datos pueden variar en función de las especificaciones concretas o de las condiciones generales del proyecto. Nosotros tenemos 5 centros de transformación de una carga de 630 kVA, proyectaremos una línea subterránea enterrada bajo tubo, tenemos un cable de aluminio XLPE libre de halógeno bajo cubierta de 1830 kV de 3 por 2,40 mm2 más pantalla de 25.
una tensión de servicio de 20 kV, un coseno de phi de 0,8, una caída de tensión máxima del 0,5%, el tipo de terreno poco húmedo y la profundidad de la zanja 0,8 metros nos servirá para el cálculo de los factores de corrección. Y luego tenemos por último unos datos que nos proporciona la compañía, como la intensidad de defecto, que para el caso de línea subterránea es de 1000 amperios y en el caso de línea aérea es de 300 amperios, y el tiempo de actuación de las protecciones, que es de 1 segundo. Por tanto, volvemos al módulo de instalación y urbanización y en concreto en proyectos condiciones generales empezaremos a definir las mismas. Tensión trifásica es nuestra tensión de servicio, 20 kV. La caída de tensión máxima será del 0,5%, el coseno de phi es de 0,8 y el coeficiente de simultaneidad viene por defecto a la unidad. Este coeficiente, anteriormente, existía un BOHA de previsión de carga que variaba en función del número de centros de transformación. Como esta normativa ya se encuentra derogada, habría que mirar la normativa vigente, pero nosotros lo dejaremos en la unidad. Constante de cortocircuito K. Como indica la pestaña, esta constante K se utiliza para el cálculo del cortocircuito. Nosotros proyectaremos en XLPE y en aluminio y tendremos una K de 94. Esta tabla viene recogida en el 223/2008, en concreto en la ITC-LA 06, y es para una duración de cortocircuito de 1 segundo. Aquí tengo la tabla, en concreto nuestro conductor, como es de aluminio, es la tabla 26 de dicha ITC, y para 1 segundo XLPE, aquí vemos que la K es de 94. Luego nos iremos a simbología gráfica, aquí cambiaremos el color de ramas y nudos para verlo mejor en la imagen, por ejemplo un naranja. Y por último tenemos las secciones. Nuestro proyecto va a consistir en una línea subterránea enterrada bajo tubo, de aluminio aislada. Este proyecto se asemeja al proyecto tipo de Endesa de línea subterránea de media tensión. Y en concreto en las secciones nosotros vamos a proyectar un 240, por tanto desmarcaremos 95, 150 y 400. Aceptamos estas condiciones y ya podemos comenzar con el trazado de la línea. Utilizaremos los iconos de subestación, centro de transformación y el de arqueta. Primero vamos a ir a la zona donde se encuentra la subestación de puntales, ya que es el lugar donde, vamos a volver a darle, ya que es el lugar donde comienza el trazado de la línea. Pondremos la subestación en el mismo sitio, por aquí en esta zona, y con un ángulo determinado que será de 150 grados. Y ahora comenzaremos con el trazado, colocando las arquetas. Antes de comenzar a realizar el trazado, hay que seguir una serie de recomendaciones que vienen definidas en el proyecto tipo de Endesa para líneas subterráneas de media tensión, donde nos dice que salvo fuerza mayor se realizarán las canalizaciones por terrenos de dominio público, bajo las aceras o calzadas, preferentemente bajo las aceras, y se evitarán ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. También seguiremos las recomendaciones de compañía respecto a la distancia máxima entre arquetas en tramos rectilíneos, que será de 40 metros, y su colocación de estas arquetas en los cambios de dirección. Por tanto, vamos a fijar una longitud de 35 metros para no llegar a los 40 que nos dicta compañía y comenzaremos a realizar el trazado. Aquí por esta zona realizamos el trazado, después modificaremos. Esta parte es un poco tediosa, pero vamos a ir poco a poco colocando todas las arquetas lo más rectilíneo posible, respetando los 40 metros, bajo acera, sin ángulos pronunciados. Seguimos por esta zona. Ahora modificamos si hay algún punto en el que no deberíamos haber puesto el trazado. Aquí esta zona de aquí. Eso después lo modificamos una vez que lo hayamos realizado, pero en primer lugar lo que quiero que veáis es cómo se va realizando. Como veis, si hacemos zoom, en principio nos está proyectando un cable RHZ1 de 1220, no tiene puesta la pantalla todavía porque no hemos realizado el cálculo y nos pone que es de aluminio. ¿Ves? Aquí nos pone el número de arqueta y la distancia entre arquetas, que es de 35 metros. También nos señala la distancia, el número de RAM. Vamos hacia atrás y seguimos colocando arqueta. Pulsamos arqueta y seguimos colocando aquí arqueta. Vamos aquí. Como ya os he comentado, esta parte es un poco tediosa, pero bueno, como no es una línea muy larga, pues lo hacemos rápidamente. Y ahí colocamos otra arqueta. Ahora vamos a comenzar la red en anillo. Como es una ciudad, en este tipo de zonas
Normalmente se recomienda realizar este tipo de topología, porque no podemos dejar sin suministro esta zona. Por ejemplo, no se puede dejar sin suministro al estadio. Por tanto, vamos a empezar a colocar también los centros de transformación. Aquí irá el primero. Después colocamos otra arqueta, son hasta 5. Aquí otra arqueta. Aquí colocamos el siguiente centro. Quitamos un poco el zoom. Ponemos una arqueta más. Colocamos otro centro, ya van 3 centros. Siguiente arqueta. Aquí colocamos otra. Colocaremos aquí un centro más, ya van 4 centros de transformación y nos queda el último que va a ir en el eje lateral del estadio. Seguimos aquí colocando arquetas, colocamos aquí otro centro, colocamos esta arqueta y ya aquí uniremos con el enlace este de aquí. Nos vamos a acercar para verlo mejor, hacemos zoom, pulsamos en el enlace, aquí. Esta distancia va a ser superior a 40 metros, por tanto pondremos una arqueta más por si acaso y ahora ponemos el enlace. Y aquí ponemos el enlace y ya hemos cerrado el anillo. Refrescamos, ¿vale? Y ya tenemos hecha la línea entera, todo su trazado. Vamos a ir viendo cómo lo hemos hecho, por si está correctamente. Por ejemplo, aquí vemos una arqueta en esta zona que habría que modificarla, ¿vale? Aquí en esta zona, lo más rectilíneo posible. Vamos a suponer que la línea pasa por esta zona, en concreto por la parte de la subestación. Y aquí simplemente vamos a modificar por donde pasa el trazado este, que sea bajo acera, asegurándonos lo máximo posible que podamos. Aquí. Esta zona de aquí, con el cambio de dirección, esto sí se respeta, aquí no hay problema. Esto lo dejamos como está en principio. Aquí, por ejemplo, vemos esta arqueta, la reducimos. Aquí tiene que pasar, uno de los dos tramos tiene que pasar bajo la calzada. Tanto lo ponemos aquí, en esta zona, que llegue a lo mejor aquí. Este llega a 42 metros, tiene que ser un poco más aquí, por ejemplo. Lo modificamos un poco, lo más rectilíneo posible, como ya hemos mencionado. Pasamos aquí que pase por acera. Aquí haremos lo mismo. Simplemente esto es colocarlo según las recomendaciones que nos dice el proyecto tipo. Tampoco es totalmente necesario para el proyecto, pero aún así nosotros lo vamos a realizar. Aquí movemos esta que nos respeta la distancia, 37 metros, 37, aquí sí respetamos. Seguimos, lo intentamos colocar aquí lo más rectilíneo posible y que sea bajo acera. En los tramos donde se pueda, lógicamente. Por último, vamos a quitar un poco el zoom. Aquí vamos a volver a colocarlo en acera, respetando los 40 metros. Damos aquí a la colocación. He movido el número de la arqueta. 29 metros. Aquí, por ejemplo, hace 28. Vamos a colocar aquí para que haga aquí el cambio este. Aquí, por ejemplo, perfecto. Y una vez aquí, en principio, vámonos a esta zona que nos habíamos pasado anteriormente. Vamos aquí. Y simplemente esto es para ir colocando, ¿vale? Aquí respetando la distancia. Y aquí ampliamos un poco para ver que lo estamos haciendo correctamente. 33 metros. 16, aquí vemos otra arqueta. Aquí respetamos distancia. Los 33 aquí metros también respetamos. Esta zona también vamos a pegarlo un poco aquí a esta zona. Respetamos aquí distancia. Aquí igualmente respetamos distancia como ya hemos visto. Y aquí en esta zona vamos a acercarnos más a esta acera. Y seguimos respetando distancia. 38 metros. Y ya aquí lo tenemos correcto. Cambiamos la perspectiva y aquí vemos prácticamente el trazado de la línea. Como hemos seguido las recomendaciones que nos dicta compañía,
Ya tenemos de forma aproximada el trazado de la línea subterránea de alta tensión. Podríamos realizar todavía algún tipo de modificación para optimizar la distancia entre arquetas o optimizar algunos puntos, pero ya este trazado nos sirve para el proyecto. Una vez que ya hemos comentado esto, nos vamos a ir a la zona del estadio y vamos a colocar las cargas en los centros de transformación. Por tanto, nos iremos a esta zona, ampliaremos y vamos a seleccionar los 5 centros. El primero, el segundo, el cuarto y el último centro. Y aquí colocaremos la carga. Podemos cambiar la unidad y colocar esta carga en amperios. Nosotros lo dejamos en kilovoltiamperios y pondremos los 630. Como veis, ya tenemos los 5 centros con la carga. Cambiamos perspectiva y ahora seleccionaremos todo el trazado de la línea. Todo. Una vez realizado esto, en la pestaña de opciones nos iremos a canal aislamiento. Y aquí definiremos las especificaciones que comentábamos al principio. Enterrado bajo tubo en la canalización, aislamiento XLPE, polaridad unipolar y en tensión de aislamiento nosotros proyectamos 1830, está en 1220, lo modificamos. Y ahora vamos a modificar los factores de corrección. Estos factores de corrección vienen especificados en la ITC LA 06 en su segunda parte. Y esto realmente es una forma de utilizar las tablas de dicha ITC desde la tabla 7 a la tabla 11, pero colocarlos aquí en el programa. Es lo mismo, pero simplemente lo tenemos aquí. Nosotros comentábamos al principio en los datos de partida que teníamos un terreno poco húmedo. Eso en la tabla 9 de la ITC LA 06 nos viene que la resistividad térmica del terreno para ese tipo de terreno poco húmedo es de 0,85, por tanto nosotros marcaremos un 0,8. La sección del conductor nuestra es un 2,40, por tanto el factor de corrección que nos corresponde aquí es 1,15. Como veis ya en el factor de corrección total ya se ha modificado. Luego tenemos la agrupación de ternos o cables tripolares. Esta es otra de las tablas que viene recogida en esa ITC. Nosotros vamos a poner que están en contacto y que tenemos 2 ternos. Profundidad de instalación. En nuestras especificaciones teníamos una profundidad de 0,8. Como nuestra sección es mayor a 185 milímetros cuadrados, pues por tanto marcaremos este de aquí. Y la temperatura del terreno no lo hemos especificado, pero vamos a suponer una temperatura media de 25 grados. Pulsamos este de aquí en 25 grados y aceptamos. Ya tenemos todo esto modificado y ya podemos aceptarlo. Vamos a comprobar que los cambios que hemos hecho se han realizado correctamente. En concreto vamos a ir a algún punto de la línea, por ejemplo en esta zona, y como vemos aquí ya, la línea ya está con tensión de aislamiento de 1830 en toda esta zona. Vamos a pinchar en alguna de las ramas, por ejemplo en esta, pulsamos en canalización aislamiento y como vemos la tensión de aislamiento está en 1830 y el factor de corrección está actualizado. Vamos a ir por ejemplo a la zona del estadio, vamos aquí a esta zona, ampliamos y como vemos también las tensiones de aislamiento están a 1830, está todo a 1830 y pulsamos alguno, por ejemplo, alguna de las ramas, por ejemplo esta, y vemos que tensión de aislamiento está en 1830 y el factor de corrección actualizado. Por tanto, que era el que anteriormente nos había dado. Por tanto, todo está ya correctamente y lo que nos queda es colocar las protecciones. Según el 223/2008, vamos a ir seleccionando toda la línea. En la ITC LA 06, que es la de línea subterránea, viene un apartado donde se recogen las protecciones que deben tener estas líneas. Se debe proteger la línea contra cortocircuito y en algunas ocasiones contra sobrecarga. En concreto, contra cortocircuito, esas protecciones se deben colocar a la salida de las líneas y pueden ser interruptores automáticos o fusibles. Eso nos determina el reglamento. Por tanto, nosotros la salida de la línea en la zona de la subestación vamos a colocar aquí, seleccionamos y en esta zona de protección vamos a colocar aquí un interruptor automático. Luego nos vamos a ir a la zona del estadio. En la zona del estadio encontramos 5 centros de transformación. Los centros deben llevar sus propias protecciones. El problema es que nosotros hemos realizado el proyecto en el módulo instalación y urbanización. Este módulo no incluye las protecciones propias del centro. Para que esto fuera así, tendríamos que realizar los centros con el módulo CT que trae de Melee. Pero aún así nosotros vamos a colocar algún tipo de protección en alguna de las ramas. Por ejemplo, en esta rama vamos a colocar una protección de fusible. En esta zona vamos a colocar también otra protección, por ejemplo aquí, de interruptor automático. Y aquí en esta zona de arriba también vamos a colocar, por ejemplo en esta rama, vamos a colocar otra protección que sea, por ejemplo, un fusible también. Otra de las protecciones que se puede incluir es autoválvula para rayos.
Esta es una protección muy adecuada en el caso de conversiones aerosubterráneas, cuando pasamos de un cable desnudo a tener un cable aislado. Bien, una vez que hemos incluido las protecciones, vamos a realizar los cálculos. Simplemente le daremos a la pestaña calcular y calcularemos proyectos. Nos aparece el mensaje que el proyecto está calculado y nos iremos, por ejemplo, a alguna zona de la línea para ver cuál es el conductor que nos ha dado como resultado el cálculo. Si por ejemplo pinchamos en esta rama, aquí vemos que el conductor es un 3x240 RHZ1 1830 H25 aluminio, que es el mismo que nosotros necesitábamos en las especificaciones de nuestro proyecto. Una de las cosas que quiero destacar es que la pantalla de 25 mm² es la que nos corresponde según las especificaciones. Si nos vamos al proyecto y a base de datos, en conductores aislados, enterrados bajo tubo, si le damos a XLPE unipolar 1830, aquí vemos que la pantalla que nos corresponde es la que nos indica de Melee, 25 mm². Que esa pantalla correspondería para una intensidad de cortocircuito en un segundo de 4630 amperios. Salimos. Volvemos a colocar, pulsamos la rama y colocamos esto como estaba. Y bien, ya hemos hecho el cálculo del proyecto, ahora calculamos la protección de cortocircuito. Vamos a colocar estas condiciones generales. La potencia de cortocircuito en megavoltamperios puede ser de 250 o de 500. Este dato nos lo debe proporcionar compañía, pero en zonas industrializadas o en zonas con bastante carga es recomendable poner 500 megavoltamperios. El tiempo de duración de cortocircuito 1 segundo, la intensidad de efecto 1000 amperios y el tiempo de duración de cortocircuito de la pantalla es de 1 segundo, ¿vale? Decimos que no, que solo informamos, aceptamos y se nos ha calculado el cortocircuito. Damos botón derecho y vemos el resultado de los nudos y aquí podemos ver el resultado de todos los nudos con la correspondiente carga, ¿vale? Como hay tantos nudos no lo podemos ver totalmente y con las intensidades que se demandan, ¿vale? Con la correspondiente caída de tensión, que es lo mismo que veríamos en el anexo de cálculo. Y lo mismo ocurriría con el resultado de las líneas, ¿vale? Aquí vemos la protección térmica que se le ha colocado, ¿vale? Que como no hemos hecho el cálculo ese de sobrecarga, no nos aparece protección térmica. Cerramos. Y ahora, una vez esto, miramos por última vez, vamos a ver el anexo de cálculo, que realmente es lo mismo. Las fórmulas que ha utilizado, la red de alta, las constantes de cortocircuito. Aquí vemos el listado para distintas ramas y nudos, ¿vale? Con la intensidad de cálculo, intensidad admisible. Vemos en plan las líneas, los nudos, las características del metal, que es de aluminio, la designación del cable según norma UNE. Y aquí en las caídas de tensiones, también podemos ver caída de tensión máxima. Y como por ejemplo vemos aquí, que el nudo de mayor caída de tensión nos lo señala con un asterisco, que en concreto sería el nudo 41. La intensidad que demanda y toda la carga total, ¿vale? Que serían 3150 kVA. Las pérdidas de potencia activa y ese sería todo el anexo de cálculo. Ahora por último vamos a realizar el cálculo por sobrecarga. Vamos a decir, se pueden comprobar secciones con las protecciones existentes, vamos a decir que nos informe. Y nos da un error. Error, comprueba la red de protección en forma ramificada. Este es un error bastante usual en esta versión y lo único que tenemos que hacer, como nos indica el manual de DMLE, es quitar la última rama del anillo. Porque por culpa de esta rama no nos deja calcular la protección de sobrecarga. Entonces pulsamos esta rama, la borramos, calculamos proyecto y ahora vamos a calcular la protección de sobrecarga, informando, y ya nos ha calculado las protecciones. Nos vamos a resultado al anexo de cálculo y como vemos, pérdida de potencia, y aquí tenemos los resultados obtenidos por las protecciones, los fusibles que hemos colocado y los interruptores automáticos. Y una vez realizado ya este cálculo, cambiamos perspectiva y esto es todo. De esta forma podéis ver un pequeño ejemplo de cómo se realiza un proyecto con el programa de Melee y es una forma de iniciaros en este módulo, en el de instalación y urbanización. Así que muchas gracias y espero que os sirva.